Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Voy a hablar de China. Cómo China está afrontando los grandes cambios de las últimas décadas. Tenemos que el año pasado el presidente Xi Jinping había dicho que China estaba llevando a cabo un proceso de modernización que era diferente a como se daba en otros lugares del mundo y que esta modernización china demostraba que la modernización no es igual a la occidentalización. Entonces es un debate interesante que se dio y se sigue dando en China y en otras partes del mundo también, de qué significa la modernización. Esto nace obviamente de las derrotas chinas frente a las potencias occidentales que obligaron al gobierno chino a aceptar tratados injustos, distintos tipos de humillaciones, hasta que, bueno, finalmente China poco a poco, a lo largo de muchas décadas, pudo levantar cabeza. Entonces, cabe preguntarse, primero que todo, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que la modernización no es igual a la occidentalización? Y si es verdad, primero que todo tenemos que decir que la modernización nace en Occidente, así que tenemos que hay una íntima relación entre el proceso de modernización y la occidentalización. Pero al mismo tiempo tenemos que la modernización se enfrenta desde el principio a las culturas locales. Y las culturas locales, donde comienza, esto es en las culturas europeas, en las culturas occidentales. Entonces tenemos que, desde el principio, la modernización no significó la occidentalización, ya que la modernización puso en entredicho la cultura occidental donde había nacido dicha modernización. Entonces tenemos que la modernización es un proceso que va más allá de la cultura donde nació. Tenemos que este proceso de modernización se dio de maneras distintas en distintos países, también afectado por las culturas locales, por las circunstancias locales. Y también tenemos que este proceso nunca fue lineal, nunca hubo un proceso de modernización lineal, sino más bien un proceso en el cual se modernizaba, luego teníamos momentos más de estancamiento, esto continuaba, inclusive a veces se iba un poco para atrás con algunas políticas modernizadoras, y así sucesivamente. No es un proceso lineal, es un proceso en el cual estos cambios sociales, técnicos, científicos, etcétera, se enfrentan con la tradición, con las costumbres, con la cultura local, y se llega a lo que sería un equilibrio entre ambos polos. Esto en China también se da igual, pero China, a diferencia como fue el proceso en Europa y otros lugares del mundo, y de manera similar como se dio en lugares del mundo que fueron conquistados o dominados de alguna forma por Occidente, pero que tenían una cultura local muy fuerte, tiene este dilema. Nos modernizamos, pero vamos hacia la occidentalización también. Como dije previamente, cierto grado de occidentalización es inevitable, dado que la modernización, la modernidad misma nace en Occidente, entonces es inevitable cierto grado de modernización. Pero ahora, si vamos a lo que sean las mismas dimensiones que había previamente, la de las tradiciones, la de la cultura, las costumbres y demás similares, la cuestión ya se pone bastante interesante. China en sí tuvo una corriente occidentalizadora muy grande. No hay que pensar que China estuvo siempre con esta actitud nacionalista que está teniendo en los últimos años. De hecho, en China hay una teoría que es la de la occidentalización total. Que bueno, esto se dio por distintos pensadores, como por ejemplo Chen Shuxing y Hu Xi, que pensaban que había que occidentalizar a China totalmente, de manera para también que la modernización sea más efectiva. Y esto significaba también atacar la cultura tradicional china y demás. Entonces tenemos que esta idea de occidentalización no es que nace solo desde Occidente y Europa y se impone a los demás, sino que otros lugares del mundo, frente al éxito espectacular de Occidente, también quisieron adoptar esto, o por lo menos pensadores de esos países. Luego hubo distintos cambios en esta manera de pensar. Hu Xi cambió el concepto a
globalización total. Pero esta idea de una occidentalización agresiva se mantuvo en China, si bien convivía con otras corrientes de pensamiento. Esta idea de la occidentalización total resurge luego de 1979, cuando China se empieza a abrir al mundo y empieza a adoptar reformas procapitalistas. Y de hecho llega a su punto máximo en 1988, cuando la televisión china emite el documental La elegía del río en China llamado Heyang. Y este es un documental de 6 partes, poco conocido, por lo menos en Hispanoamérica. Y es un documental que ataca directamente a la cultura china, a las tradiciones chinas, compara China con Occidente y China sale perdiendo. Busca que China se abra totalmente a Occidente, que cambie no solo la cuestión que uno puede decir económica y política, sino también la cuestión cultural, las tradiciones y todo. Va en contra directamente de la cultura china tradicional a favor de la occidentalización. Y esto se dio en la televisión china, aprobado por, obviamente, las autoridades políticas del Partido Comunista. Entonces vemos que esta idea de la occidentalización total contaba con bastante apoyo en China hasta hace relativamente poco tiempo. El año es importante, 1988. Esto es antes de 1989, cuando se da lo que fue la represión en la Plaza Tiananmen. Entonces esta idea de que era posible una occidentalización total estaba muy fuerte en China. Y era una actitud con la cual buscaban que China nuevamente se convierta en una gran potencia mundial. Luego de que se completara su emisión y pasara lo que pasó en Tiananmen, obviamente este documental quedó en el olvido dentro de China, o mejor dicho, se intentó que quedara en el olvido, pero nos mostró cómo dentro de China existía esta corriente muy fuerte, no solo en los lugares disidentes, no, todo lo contrario, dentro de los lugares de poder de China, para esta occidentalización total. Ahora, en las últimas décadas, tenemos que las autoridades chinas van por otro lado. Ya no van por la occidentalización, sino que quieren la modernización. Pero claro, acá está esta cuestión. Querer la modernización sin un marco cultural propicio para eso trae muchísimos problemas. De hecho, en el mismo Occidente trajo muchísimos problemas. Entonces vemos como cuando estos países intentan ir muy rápido hacia la modernización, terminan siendo o teniendo vicios sociales y problemas que son incluso peores de los que daría la occidentalización. Esto en los últimos años se está intentando cambiar. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del individualismo extremo, por ejemplo. Porque China se dice, no, es un país muy colectivista. Sí, pero esto, ¿en qué marco estamos hablando? Porque durante mucho tiempo y hasta el día de hoy, los chinos siguen siendo extremadamente individualistas. Y yo incluso diría más individualistas que los occidentales. Está la famosa historia, o distintas historias, que son verdad, de hecho, donde hay gente que es víctima de accidentes o demás, que son totalmente ignorados por el resto de los chinos porque se impuso este pensamiento a favor, obviamente, del capitalismo, porque se buscaba modernizar a través del capitalismo en gran parte. Entonces, China, como no tenía la occidentalización, pasa directamente de los retazos de la cultura tradicional y los retazos de las costumbres a un hipercapitalismo. Entonces, obviamente, de esa transición no hay algo que equilibre estas dos fuerzas y se pasó a un individualismo que no se ve realmente en Occidente, no se ve casi en ningún lado del mundo, ¿no? Un individualismo totalmente extremo y ajeno, o mejor dicho, que generaba que las personas fueran ajenas al mal pasar, al dolor ajeno, no les importaba. Bueno, el gobierno chino ya también intentó en los últimos años cambiar esta actitud. El gobierno chino intenta influir en la gente a través de las redes sociales, los medios estatales, las películas. La cuestión legal también fue cambiando. Pero tenemos esa ventanita de esos años en los cuales tenemos esa hipermodernización sin occidentalización, pensando que tal vez había una cultura propicia para eso, pero que en la realidad se mostró que de hecho terminaba siendo peor que en Occidente los vicios sociales. Ahora, ¿qué va a suceder en China? Nadie sabe, obviamente. Yo no quiero dar predicciones. Pero tenemos que la modernización continúa en China. Y esta modernización
inevitablemente lleva a cierta occidentalización. No solo ya porque la modernidad nace en Occidente, sino porque el mismo mundo globalizado que China busca controlar hasta cierto punto, como las potencias, o por lo menos ponerse encima de todos los demás en esta globalización, abre las puertas a mayor influencia de distintas culturas en otros países. Y la cultura mundial dominante por ahora es la cultura occidental. Así que es inevitable que haya cierta occidentalización cuando hay modernización. Entonces, ¿podrá China generar su propio camino? ¿O podrá China demostrar que tiene una cultura tan fuerte como la occidental para influir al resto del mundo? Porque claro, acá hay una aclaración importante. China pareciera ser que quiere este mundo multipolar, en teoría, que quieren también los rusos. Bueno, ¿es esto cierto? Bueno, no lo sé si es un deseo verdadero o propaganda, eso no se puede saber realmente. Pero lo que tenemos es que en teoría este bando oriental querría un mundo unificado económicamente, pero dividido culturalmente, que cada país mantenga su cultura, un nacionalismo fuerte. Bueno, yo pongo en duda que esto sea posible. Otro dice, no, estamos viendo la victoria de este modelo. Yo pongo en duda que esto sea posible. Porque inclusive los regímenes más extremos, nacionalistas, pronacionalistas, una vez que entran en el escenario mundial, necesariamente tienen que atemperar sus propias políticas nacionalistas porque están en contacto con distintas potencias o países. Entonces tienen que bajar mucho su retórica nacionalista para no enfrentarse al resto de los nacionalismos. Y también, si están en este escenario mundial, tienen que intentar sumar la mayor cantidad de gente posible a su bando, lo que lleva a un tipo de integración. Entonces, si bien podemos decir que se está posponiendo esta occidentalización del mundo, yo creo que tal vez estamos viendo cómo se va a dar una mini globalización e integración en Oriente. Por el otro lado, el resto del mundo se va a ir occidentalizando más, todo el resto del mundo se va a ir occidentalizando más, y luego quedarían dos supraorganismos políticos más, y culturales, mejor dicho, que tal vez eventualmente se unan o no, o se terminen dividiendo más adelante en otros bandos que no podemos predecirlo, ya se convierte bastante complicado.